Bendiciones, amados. Bueno, qué lindo escuchar las alabanzas, sobre todo estar en el espíritu de la alabanza, porque eso es lo que nos permite que después podamos entender espiritualmente aún las escrituras, la palabra. Y hoy justamente quería hablarles de la palabra de Dios. Y venía un poquito también bien por el tema de los discipulados, como estábamos viendo. Un discípulo tiene que conocer la palabra, tiene que crecer en la palabra, la palabra tiene que ser lo que guía a un cristiano, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a compartir, o les voy a intentar compartir un poco de, justamente en el Salmo 119, habla todo acerca de la palabra. Y bueno, tiene algunas características este Salmo. Es el más extenso de la Biblia, es el capítulo de la Biblia más extenso, y dentro de los salmos es el salmo más largo. Tiene 176 versículos y 22 estrofas, cada una de esas estrofas tiene 8 versos, ¿no? O versículos. Bueno, esto lo vamos a ir intentando develar qué es lo que nos quiere decir el salmista, ¿no es cierto? Vamos a leer los primeros 8 versículos, que es en los que nos vamos a basar en esta primera parte, ¿no es cierto? Miren lo que dice en el Salmo 119, 1. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, hay varias traducciones, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Bueno, vamos a leer primero estos 3 versículos primero. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Felices, que en otras versiones dice bienaventurados, en otras dice dichosos, los que andan siempre siguiendo las enseñanzas del Señor. ¿Y cuáles son las enseñanzas del Señor? Justamente es la palabra de Dios. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Bueno, la palabra del Señor es por excelencia la que nos guía, la que nos exhorta, la que nos anima, la que nos advierte en tantos momentos de nuestra vida. Esa es la que cuando vinimos al Señor, cuando conocimos al Señor, también conocimos su palabra, ¿no? Su Espíritu nos habla en nuestro corazón y por su palabra, ¿quién no llegó alguna vez a la iglesia y por su palabra fue conmovido, fue tocado, vio su corazón, vio la necesidad de Dios, vio que una palabra bastó para cambiar su situación, ¿no es cierto? Porque también en el Salmo 119, en el versículo 105, que dice que su palabra es luz a nuestro camino. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, por ejemplo, en estos momentos, vemos oscuridad. Por ejemplo, específicamente en este momento que vivimos de pandemia. No vemos la salida, no vemos, se hace oscuro, hay una tiniebla que cubre la tierra. Bueno, vamos a su palabra, vamos a discipularnos a través de su palabra, vamos a intentar tener oídos para escuchar su palabra, para ver, bueno, es la solución, es la guía, es la salida,
Esos son los felices que dice acá en los versículos primeros. Felices son los que a pesar de esta oscuridad ven en Él su palabra, es su camino, ¿no? También en Juan 14 dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Es un camino, el cristiano es un camino que tiene que caminar a través de la palabra, ¿no es cierto? Bueno, voy a tomar un poquito de agua porque se ve que los nervios me hacen un poquito de... Muy bien. Perfecto. Bueno, y bueno, ¿qué condiciones tiene la palabra para que pueda ser eficaz? Como decíamos recién, tiene que estar unida a nuestra obediencia a la palabra. Cuando nosotros escuchamos algún consejo que viene de parte de algún pastor, de alguna persona que está en responsabilidad en la iglesia, nos habla el corazón y nosotros inmediatamente deberíamos obedecerla, porque solo de esa forma va a tener la eficacia en nuestra vida. Vamos a poder cambiar una situación, vamos a poder ver esa luz que decíamos si estamos en una situación de oscura, ¿no es cierto? Bueno, seguimos un poquito más. Siempre tiene que estar unida a la obediencia. Muy importante, como yo hoy que estoy obedeciendo, que no es, mi fuerte no es hablar así públicamente, pero obedezco y espero con todo mi corazón que Dios me bendiga en algunas cosas que yo quizás le esté pidiendo y bueno, pienso que es así, porque si Él lo dice, Él lo cumple, el Señor es veraz, no tiene dobleces, no tiene dobles intenciones, Él es íntegro, como dice acá, que son los felices, los íntegros de corazón. Bueno, seguimos. Los versículos, a partir del 4 dice, nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un reflejo de tus decretos. Acá el salmista que está diciendo que quisiera, quizás él se está viendo sus deficiencias o su impedimento para cumplir algunos de esos decretos, pero ve que el Señor nos pide que cumplamos cuidadosamente su palabra, porque ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que nos vaya bien, que seamos dichosos, que seamos bienaventurados, que seamos felices. En otra versión dice felices. Y bueno, de esta forma nos dejó su palabra para que nos guíe en este camino de cristianos. Bueno, y después en los últimos versículos dice, a medida que aprendo tus ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo, ¿no? Acá es como que está reconociendo su debilidad, ¿no es cierto? Entonces, como que quiere agradarlo. Uno cuando conoce a alguien y sabe lo que quiere, intenta hacerlo lo agradable a esa persona, ¿no es cierto? Y nosotros acá lo mismo. Buscar qué es lo que es mejor para mí, lo busco en la palabra. Buscar su voluntad, lo busco en la palabra, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, vamos a hacer dos antónimos en realidad son, porque cuando Dios le pidió a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué hicieron? Desobedecieron a la palabra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vino a través de eso al mundo? El pecado. Es decir, la desobediencia trajo la maldición, trajo el pecado, ¿no es cierto? Y en contraposición con Noé, por ejemplo,
¿qué le pidió? Que yo siempre, hablando en casa, hablamos de que en 36 y Mitre nosotros vemos como si fuese, yo lo digo, ¿no? Como si fuese el arca de Noé, como si hoy estuviéramos construyendo un arca, porque vemos, y bueno, pero ¿cuándo vamos a volver? ¿Y cuándo vamos a estar otra vez juntos? Y bueno, pero estamos obedeciendo a lo que Dios nos dijo, a su palabra, nos guiamos por el Espíritu Santo, entonces seguimos a pesar de que las condiciones no sean las óptimas. Toma un poquito más. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Amén. Muy bien, entonces, bueno, y Noé, a pesar de todo, que no había llovido nunca, que no había agua, que se reían de él, se burlaban, él construyó fehacientemente, como decía, como estaba escrito, los metros, los materiales, todo como tal cual lo decía él. Era un feliz, como dice acá, dichoso, porque obedecía al Señor, ¿no? Caminaba conforme a él y obedecía. Entonces, a pesar de todo lo que veían y lo ridiculizaban, él hizo lo que Dios quiso. Y así trajo bendición, no solo a su familia, sino a los animales, a la humanidad en toda, entera, ¿no es cierto? Bueno, quiere decir que, podemos decir acá que la obediencia a la palabra es o trae bendición a nuestras vidas. Amén. Y la desobediencia trae todo lo contrario, la consecuencia de no obedecer, obviamente. Bueno, entonces, como decíamos recién, ¿por qué deberíamos conocer la palabra o por qué deberíamos obedecer? Así tan a rajatabla como nos dice acá. Porque tenemos un enemigo, que es justamente el que quiere que no conozcamos la palabra, el que quiere, es el mismo enemigo que tentó a Jesús en el desierto, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Conocía la palabra, entonces la tergiversaba, la daba vuelta, lo tentaba en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces a nosotros también nos puede pasar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar su palabra, conocer su palabra, ser discipulados en su palabra. Cada cosa que conocemos, que queremos conocer más de Él, es a través de la palabra del Señor, ¿no es cierto? El enemigo acá dice, desvaloriza su palabra, la tergiversa, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Que nosotros, si no conocemos la palabra, nos desviemos, tomemos, en vez de ir por ese camino, tomemos un atajo, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces no es una cosa que decir, bueno, no, pero no, tengo que ir a buscar el consejo. Si no conozco algo de la palabra, bueno, lo pido consejo a alguien que sé que sabe, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchas personas que hablan de la palabra y conocen mucho en la iglesia. Bueno, necesitamos también conocer la Escritura para alabarlo. Uno cuando conoce a alguien y sabe lo que quiere y Dios quiere que lo alabemos porque en la alabanza Él derrama bendición para nuestras vidas, bueno, vamos a hacerlo con más excelencia, como lo hicimos hace un ratito, como lo hacemos cada miércoles y cada domingo. Lo alabamos porque lo conocemos, estamos con Él, estamos en contacto con su palabra y Él es la palabra, ¿no es cierto? Amén. Otra vez, un poquito más. Muy bien. Y bueno, Dios quiere lo mejor, como decíamos recién, para nosotros. Nos ha dejado la Escritura y eso nos va a traer plenitud. Conocerlo a Él a través de su palabra nos trae paz, nos trae la verdad, ¿no? Porque en Él está la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Oseas 4:6, es un versículo muy conocido, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Acá, parafraseando, está diciendo, no conoce mi palabra, por eso está siendo destruido.
Es un versículo bastante triste, ¿no es cierto? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Es bastante duro leerlo. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice, no es este. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Es lo que venimos hablando, ¿no es cierto? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es preciosa esta palabra, al revés de la otra, ¿no es cierto? Acá nos dice que toda la escritura, desde el alfa hasta la omega, desde que sale el sol hasta que se pone, todo es abarcativo el Señor, es todo, ¿no? Él es todo en todo. Entonces, acá nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis que estamos viendo ahora. Y bueno, y en Colosenses 3:16, la otra era 2 Timoteo 3:16 y esta es Colosenses 3:16, dice, no, es la última, bueno, no, que la palabra de Dios habite en abundancia en vuestros corazones. Miren qué lindo, ¿no? Que more en abundancia, dice, ¿no? Otra versión. ¿Y para qué? Es por lo mismo que estábamos hablando. Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, Dios quiere lo mejor para nuestra iglesia, Dios quiere lo mejor para nuestro país, para el mundo aún. Y bueno, podemos ver también en esa figura la consecuencia de lo que es la desobediencia, ir en contra de todas las reglas y estatutos del Señor. Esto es todo lo contrario a lo que estamos viendo, todo lo contrario a lo que dice el Señor. El Señor quiere todo lo contrario de esto. Pero, ¿qué tiene que pasar? La palabra de Dios tiene que abundar, tiene que morar en nuestros corazones para que suceda eso. Y de esa forma podemos ser, como decíamos al principio, felices, bienaventurados, dichosos y tener una vida íntegra como la que el Señor planeó para nosotros. Así que los animo en este tiempo que también vamos a comenzar al discipulado, bueno, más todos los que ya fueron hechos, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones para seguir caminando este camino y poder aún en las pruebas o en las circunstancias que no son tan favorables para nosotros, aún así poder ser felices o ser dichosos o ser bienaventurados, porque esa es la promesa del Señor para nuestras vidas. Así que esta sería la reflexión, o digamos, sí, lo que quise compartirles o compartir con ustedes para esta primera esta primera prédica o palabra de este nuevo tiempo. En el Señor siempre es un nuevo tiempo. Y bueno, este es el tiempo de retomar en algunas, con el discipulado o con las prédicas del domingo del pastor que nos habla de la venida del Señor también. Todo es para que podamos aprender y para que esa luz nos siga alumbrando en nuestro camino. Así que bueno, los bendigo y bueno, el pastor no sé si quiere cerrar. Pero quédate acá, sí, nos despedimos juntos. Bárbaro. Nos despedimos juntos. Bueno, qué linda la palabra, Nori. La verdad que yo no sabía que ibas a predicar, porque bueno, andamos a veces a mil, pero me encantó porque nos afirmamos en la palabra
Y Amén. precisamente cuando venimos al Señor, como dice en Génesis, estamos desordenados y vacíos muchas veces, ¿no? Estamos muy complicados, desordenados, y cuando empezamos a obedecer la palabra, como decía Nori, empieza a haber orden en nuestra vida, empieza a haber orden. Venimos a veces con tantas dudas, con tantas preguntas, con tanta confusión, que es como tinieblas. Y como leía Nori recién en el Salmo 119, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, la palabra. Entonces empezamos a tener luz, empezamos a pensar mejor, empezamos a tener más claridad. Nosotros con Nori llegamos al Señor de grande, yo tenía 39, 35. ¿Cuánto? Yo tenía 35. 35, una niña, una niña. Bueno, entonces llegamos viviendo con muchas situaciones feas, adversas. Y cuando entramos a la iglesia, me decían, pero ¿esto dónde estaba? ¿Dónde estaba esto? Que yo, las alabanzas que escuchábamos, nunca en mi vida había escuchado una alabanza. Y empecé a escuchar las alabanzas. El libro de Proverbios, por ejemplo, es un cántico a la vida. Y empezamos a animarnos, mira lo que te digo, animarnos a obedecer. O sea, empezamos a animar a obedecer. Y nos poníamos de acuerdo con Nori. Nuestros hijos eran chiquitos y se empezó a abrir un camino nuevo que no conocíamos. Lo empezamos a transitar y empezamos a ver la voluntad de Dios para nuestra vida. Así como es para nuestra vida, también es para tu vida. Y empezamos a ver cómo la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces dejamos atrás nuestras imperfecciones, porque vivíamos en nuestra voluntad, para empezar a caminar en su voluntad, que es perfecta. Empezamos a dejar de vivir una vida no tan buena, bastante desagradable en muchos aspectos, en muchos por supuesto que en otros aspectos buenos, pero estamos hablando, y entramos en lo bueno de Dios, ¿no? En lo perfecto y lo bueno de Dios. Y después, en muchas cosas desagradables que nos sucedieron, empezamos a dejarlo atrás para empezar a entrar en lo agradable de Dios. Esto fue un proceso, ¿no? Pero bendito proceso, porque nos animamos y nos pusimos de acuerdo con mi esposa, dejamos atrás conceptos de religiosidad, dejamos atrás un montón de cosas y decidimos creer en lo nuevo, como dijo Noel recién. Ahora viene un tiempo nuevo, ¿no? Tiempo de discípulos, tiempo de crecer, y realmente hoy, después de 21 años, ya 21 años en Dios, mira, tenemos más vida sin Dios que con Dios. Y se cumple la palabra que a los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estamos siempre con lo nuevo, ¿no? Nuevo. Por eso dice que en Cristo tenemos novedad de vida. En Cristo la vida es una aventura, es una preciosura. Por eso les alentamos. Aquellos que están, sigan adelante, los alentamos. Y aquellos que están ahí dudosos, no, porque mi papá era católico, apostólico, romano, no, porque mi mamá era... Dejar atrás todo y entrar en lo nuevo de Dios. Estaba bueno para ese tiempo, pero ahora es otro tiempo. Te alentamos a que ese paso de fe nosotros pudimos hacer, seguramente ustedes también lo podrán hacer, y te vas a sorprender lo bueno de Dios para tu vida. Y es precioso porque no paramos de crecer. Lo lindo, como decíamos, digamos que desobedecer o obedecer, como decías vos, trae sus consecuencias, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, y que cuando nosotros nos convertimos, y en la iglesia se hablaba mucho de obediencia, nosotros esa palabra como que la descubrimos prácticamente en la iglesia. ¿Con qué se come? No entendíamos, ¿no? Claro, entonces muchos me daban consejos, me decían, bueno, si no lo entendés, obedece y vas a ver la bendición. Y bueno, y así aprendí a obedecer. La verdad que para mí fue una palabra nueva. Sí, es verdad. Y las palabras no quedan en palabras. Las palabras, cuando la obedeces, la vivís. Por eso la Biblia, vos podés conocer mucho. Yo tengo una cabeza así que tenés toda la palabra. Pero si la palabra no baja del corazón, no la vas a vivir. ¿Y cómo baja el corazón? Cuando la conoces, la obedeces y ahí la vivís. Y ahí se activa el mundo espiritual en favor tuyo.
Mucha gente, porque todo me sale mal, lo que hago me sale mal, lo que toco lo rompo. Pero cuando vos creíste la palabra y la obedeciste, se activa el mundo espiritual en tu favor. Te lo puedo asegurar por experiencia propia, lo podemos decir. Amén. ¿No? Qué lindo. Amén. Bueno, Amén. podés decir unas palabras finales para cerrar y yo acá estoy para hacer el saludito así nada Amén. más, pero que las últimas palabras sean tuyas. Amén. Bueno, no, simplemente poder transmitir esto que decíamos recién. Los animamos a obedecer, que a veces parece una simple palabra, pero que conlleva tantas decisiones en nuestras vidas, ¿no? Porque de eso se trata, de decir, bueno, tengo esta posibilidad o esta. Entonces, bueno, ¿qué hago? Me dan el consejo, lo obedezco, y ahí es como que vemos el fruto ese, la eficacia de la palabra en nuestras vidas. Así que bueno, ese es mi deseo para este tiempo también. Amén. Me encantó tu palabra, mi amor, me encantó. Y Amén. vamos por más. Vamos por más. Amén. Iglesia amada, los bendecimos, los amamos. Amén. Acá abrazaditos con mi esposa. Le decimos hasta el domingo. Metámonos en el discipulado, así será cuando vuelva Jesús. Y anótense. Y por supuesto, como ya hablé con los líderes, obediencia extrema para los líderes. Vamos por más. Amén. Y el Señor tiene cosas preciosas. Obedezcamos, tendremos bendición. Amén. Paz y bendiciones.